Hola. Buena, cabrón. No, no. No, bueno, supongo que no me había presentado ni nada. Bueno, soy la Pan, o Pancito para los amigos. Soy chilena, acabo de cumplir 27. De hecho, estuve de cumpleaños ayer. Hurra para mí. Voy a empezar luego mi quinto año en China ya. Wow, 5 años, como pasa el tiempo. La verdad es que siempre tuve ganas de hacer un canal o de subir videos y como mostrar un poco cómo es la vida en China. Pero supongo que nunca había tenido el tiempo, no me había hecho el tiempo, o simplemente no había tenido la experiencia suficiente como para poder hacerlo, o quizás siquiera la experiencia o como el conocimiento suficiente sobre China, ni sobre la lengua como para poder hacerlo. De hecho encontré unos videos muy mulas que hice el primer año que estuve acá y no, así súper mal. Soy becada del gobierno chino. Postulé la beca el 2015 más o menos, en marzo creo que eran las convocatorias, y quedé, y me vine así a la vida. La verdad es que había tomado curso en el Instituto Confucio de la Universidad Católica en Chile, como un año, y después volví a tomar otro cuando abrió el Instituto Confucio de la Santo Tomás. Desde el 2011 como que estuve tomando cursos de chino, pero bueno, como en todos lados supongo, siempre son clases como 1 o 2 veces a la semana y en realidad uno no aprende mucho si no lo practica a diario y si no tiene con quién practicar o si en verdad tampoco a uno le enseñan a escribir o más allá que aprender como por hobby, uno, la verdad uno no lo aprende bien. Llegué muy temprano y todavía no abren la sala. De hecho, honestamente, cuando era chica, iba al colegio, siempre llegaba tarde. Y no era de flojo, yo creo que me costaba mucho despertarme. O sea, mi mamá, me acuerdo, me traía el desayuno, me ponía el chocapic con leche encima mío, y yo como, sí, sí. Y me cargaba a comerme el chocapic mojado, y se ponía como todo blando, que son como unas hojuelas de chocolate duritas, pero que si uno los deja mucho rato en la leche, se vuelven blandos y esponjosos. Y siempre soñaba que comía. Y después, cuando iba realmente a comerlo, ya era toda una esponja, una masa, porque me demoraba mucho en levantarme. Llegaba siempre tarde, me quedaba siempre afuera. La verdad es que nunca me importó, pero no sé, acá como que a poquito he empezado a llegar más temprano, ya después de 4 años, no sé, como que uno se acostumbra, supongo, o quizás uno finalmente encuentra las cosas que a uno le gustan, no sé. Todavía no abren la sala. La verdad es que me va re bien en las clases. Como que acá, como primera vez en mi vida, onda, me he puesto las pilas con el estudio. Voy a clase todos los días, estudio todos los días porque si uno no estudia, la verdad se olvida súper rápido. Las clases acá, más allá de aprender solo idioma, tenemos clases de turismo, clases de escritura, de conversación. Y ahora en 4.º año tuve clases de literatura actual y el próximo semestre vamos a tener literatura antigua. Así que igual no está nada mal, la verdad. Quedando ya solo 1 año para graduarme al fin. De hecho ahora en septiembre voy a empezar mi último año, voy a ser al fin un senior en algo, porque no sé si muchos lo saben, pero yo cuando estaba en Chile y estaba en enseñanza media, no terminé 4.º medio en el colegio en el que estuve toda mi vida, sino que me salí a finales de 3.º, di exámenes libres, que en realidad es como estar fuera del colegio y no dar exámenes solamente al final del año. Entonces nunca me gradué con la formalidad que lleva todo eso. Y como que siento que nunca me gradué de nada, entonces
como que ya estar casi al final de esto y estar en el último año de algo es como súper satisfactorio, supongo. 现在我轻轻的来了，这个走来都是像。 Bueno, creo que más o menos desde el segundo o el tercer año todas las clases son más o menos así. Todas son solamente en chino. Los profesores ya no hacen ninguna traducción en inglés, ni mucho menos en español. Bueno, cosa que nunca pasó ni siquiera desde el principio. Bueno, yo creo que gracias a todo eso he aprendido a tomar notas o a hacer resúmenes en español, en inglés y en chino al mismo tiempo. De hecho, en los videos de más adelante me dio no sé qué por empezar a hablar en inglés en un afán de hacer esto como un poco más internacional y de que más amigos míos me pudieran entender en los videos y todo. Pero después de haberlo ya grabado en un Spanglish, más o menos, me di cuenta, bueno, ya hace un tiempo que lo vengo pensando, que el español latino es tan bonito y tan expresivo, en realidad tan completo. Y también hace poco leí que el español se convirtió en la segunda lengua más hablada en todo el mundo. Entonces, no sé, ¿qué hacemos hablando en inglés? 云彩在西边，他故意用西边，说明天有点晚，这个时候可能更安静。追韩是吗？追韩，我这里已经成功了。对，多久？要很长时间。得检查热。为了不会呀。 What are we eating? 부대찌개. No. It's like kinds of new version of bobo. There's a huoguo. Is that cheese or egg? Eggs, I think. It's a mysterious yellow thing. Okay, I never expected it, but it's also really good. Maybe we should eat there, you mean? Así que eso por ahora. Denle like si quieren, bueno, si no, bueno, denle like igual. Suscríbanse para seguir viendo lo que viene más adelante. Voy a tratar y hacer lo posible de subir videos toda la semana. Pueden también seguirme en Instagram, en Expanso, lo voy a dejar escrito abajo. Uy, nunca me imaginé que iba a decir esas cosas. Y también en la página de Facebook, donde ahí voy actualizando y ahí como que están todas las redes sociales unidas. Así que eso, nos vemos en el próximo video. You want to go picture?